Vamos a continuar entonces con nuestras clases de Cristología, ¿verdad? Hoy ya estamos en la parte 3 de las señales del Mesías. Eh, entonces ya hablamos, no quiero regresarme mucho, ¿verdad? Pero ya hablamos la primera parte, que fue la parte de ah, pues de los milagros, ¿no? Y la semana pasada iniciamos en la autoridad como profeta. Entonces, esta es la continuación. Yo creo que van a ser varias partes porque vamos a examinar un poquito más a profundidad del pasaje en lo que vamos yendo a nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 18. Acompáñeme ahí, por favor. Vamos a leer de los versículos 15 en adelante una vez más, porque aquí es el pasaje central que tomamos. Entonces, nomás para recordar un poquito eh, este estudio en la parte en la que vamos ahora. Entonces, Deuteronomio capítulo 18, y vamos a agarrar, y estábamos explicando, perdón, algunas frases de aquí. En lo que yo aquí nada más, se me movió un poquito, pero bueno, 18:15, y vamos a leer más adelante, todo el pasaje, y vamos a agarrar frase por frase del 15 al 18. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 15, capítulo 18, versículos 15 al 18, ¿ok? A lo mejor nos va a tomar un poquito más de tiempo esta sección porque vamos a analizar un poquito más detenidamente algunas frases. No habíamos entrado pues no tan a detalle, porque sí toma algo de tiempo, y lo que yo no quería, o lo que no me hubiera gustado es demorar tanto las clases, pero en un estudio un poco más serio, un versículo puede tomar mucho tiempo, hermanos. Pues las frases por las palabras, un pasaje incluso de 3 versículos puede tomarnos hasta meses, ¿eh? Sí, entonces, porque son muchas cosas que tenemos que entender y tenemos que explicar a la luz de ciertas. Entonces, pues no quiero tomar tampoco demasiado tiempo, porque lo más importante no es solo llenarnos de información, es entenderlo y aplicarlo. Amén. Entonces, pero esta ocasión sí lo quise hacer así, porque como ministros del Señor, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de transmitir, ¿verdad?, la palabra de Dios, y también enseñarles cómo podernos adentrar un poquito más, ¿ok? Por eso en esta ocasión sí lo quise hacer así. No siempre vamos a entrar a detalle en todos los pasajes, pero quiero que vean, porque luego dicen, ay, hermano, pero ¿cómo le hacemos? Bueno, pues yo aquí les voy esta manera en cómo la estamos haciendo es para daros una idea de cómo podemos entrar un poco más a profundidad. Todavía se puede profundizar más, ¿no? Pero esto es un avance, ¿no? ¿Ok? Entonces, Deuteronomio capítulo 18, ¿estamos ahí todos? 15 en adelante, dice así: Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más a este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Amén. Acompáñenme a hacer una oración para poner este tiempo en las manos del Señor, y aprovecharlo mejor. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde porque nos permite estar aquí una vez más. Por su amor, su misericordia que ha derramado sobre nuestras vidas. Inmerecedores somos de este lugar y de este tiempo. Este día no era merecido ni prometido, mas por su misericordia, amor y paciencia, y podemos estar aquí. Rogamos, Padre, que nos conceda la guía de su Espíritu para aprovechar este tiempo de la mejor manera. Concédenos un corazón enseñable para salir instruidos. No queremos solo llenarnos de información que pueda inflar el orgullo. Queremos aprovechar el tiempo para ser nutridos, fortalecidos en la fe y capacitados para presentar defensa, en este caso, de por qué creemos que tú eres el Mesías. Aquellos que nos demanden, pero sobre todo para aprovechar las oportunidades que nos des para compartir el Evangelio a todos aquellos que pongas en nuestro camino. Te lo pido en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén. Entonces, les decía
que vamos a agarrar donde nos quedamos. Entonces nos quedamos en el versículo 15. Entonces, fíjense, las frases donde la semana pasada no se pudo grabar, una disculpa, no tuvimos la manera de cómo hacerlo. Se subió el audio, se está por subir el audio de la clase pasada porque sí se grabó el audio. En esa clase pasada empezamos en el versículo 15 y agarramos varias frases y nos quedamos donde la penúltima frase es cuando hablamos de que Moisés, en el 15, ¿verdad? Cuando dijo Moisés ahí, ¿verdad? Inspirado, dijo como yo, o sea, como Moisés. Y luego hablamos de que te levantará Jehová tu Dios y después de ahí nos quedamos en a él. Bueno, a esta fue la última, como Moisés, ¿se acuerdan? Y levantará Jehová tu Dios. Esa es esa es la última frase donde nos quedamos, ¿ok? Entonces voy a regresar un poquito nomás en la frase, la última que expliqué fue como yo, es decir, como Moisés. Específicamente en la parte donde dice, donde expliqué por qué como Moisés y cuál era la diferencia entre los otros profetas que hubo después de Moisés, ¿ok? Miren, nada más muy rápido, no me quiero detener tanto porque ya lo expliqué la clase pasada. ¿Por qué tenía que ser como Moisés? Bueno, porque Moisés, además de ser profeta de parte de Dios, tenía otras cosas que hizo que ningún otro profeta hizo. La primera que dijimos fue que él fue un mediador de un pacto. El profeta, o el Mesías en este caso, pero que sería como Moisés en el sentido profético, ¿okay? Sería un profeta como Moisés, tenía que cumplir este primer aspecto, que sería mediador de un pacto. Ningún otro profeta después de Moisés fue mediador de un pacto, ¿ok? No hubo otro. Dios usó a los profetas para proclamar su mensaje, para llevar el mensaje, pero nadie fue un mediador de un pacto, ¿ok? Nadie promulgó leyes nuevas, nada de eso. Solo a Moisés, ¿ok? Ningún otro profeta. O un nuevo pacto, nadie hubo. Todos proclamaron el mensaje y llevaban al pueblo, guiados por Dios, ¿verdad?, a regresar a la ley que ya se había dado, a cumplir el pacto que ya estaba establecido, pero no se promulgó uno nuevo. Ningún profeta hizo eso, ¿ok? Entonces el Mesías sí tenía que ser un mediador de un pacto. Eso es lo que tenía que tener y nuestro Señor Jesús lo hace, ¿ok? Y luego tenía que tener un acceso, lo voy a decir de esta manera, ontológico directo. La palabra ontológico ya viene de ontología, que es a grandes rasgos es la materia que estudia el ser, ¿ok? El ser, en filosofía se le conoce. Los profetas recibían, era la otra diferencia. Los profetas recibían visiones, sueños, ¿verdad?, enigmas. Pero Moisés, fíjense esto, era la diferencia. Hablaba cara a cara con Dios. O sea, era una relación más íntima, más profunda. Ningún otro profeta después de Moisés tuvo esto, ¿ok? Nadie así. Y tenía que tener una autoridad legislativa porque Moisés entregó la ley. ¿Se acuerdan? La Torá, los 10 mandamientos. Bueno, este profeta que tendría la facultad dada por Dios de emitir una nueva revelación con el mismo, más bien, o el mayor poder o peso que Moisés, ¿ok? Porque vendría de parte de Dios. Por eso aquí resuena cuando Jesús dice, ¿se acuerdan que a sus padres o a los antiguos les fue dicho ojo por ojo? ¿Se acuerdan? Y el Señor, ¿qué dijo después de eso? Pero yo os digo. O sea, cuando Él estaba diciendo eso, estaba enseñándonos cuál era la verdadera manera de aplicar la ley. No es que antes tenía que ser el apedrear, pero ya no, eso ya no iba a ser. Tenía que haber porque ya era la conexión con Dios y otras cosas que aquí no voy a. Pero él hace esta aseveración. Pero yo os digo, él podía decir esto porque él era el mediador de ese nuevo pacto que venía a establecer, ¿ok? Y bueno, la conexión con nuestro Señor Jesús era esto. Él opera bajo este ministerio que él tenía, ¿verdad? Porque luego, fíjense lo que decía Juan, nomás voy a regresar un poquito aquí, Juan capítulo 1, versículos 17 al 18, voy a leer
algunas partes de este pasaje, Juan capítulo 1, 17 al 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Fíjense, por medio de Moisés o a través de él, Dios usó a Moisés. Pero ¿qué dice aquí luego? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, ninguno de los profetas. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesús no es un continuador del pacto sinaítico, o sea, del que se dio en el monte Sinaí. Es el mediador de un pacto superior. Porque su acceso al Padre no es temporal como los profetas o como Moisés, ¿verdad? Que iba y luego es un acceso eterno. Entonces, ahí nos quedamos la vez pasada y aquí vamos a continuar. Yo creo que también creo que apenas vamos a alcanzar a terminar el versículo 15 hoy y ya la siguiente, si Dios lo permite, entraríamos en el versículo 16. Pero miren, ¿qué sigue diciendo entonces? A Él oiréis. Miren, es lo que sigue en la frase, ¿ok? Del versículo que estamos todavía en el versículo 15 de Deuteronomio 18. A Él oiréis. Miren, esta palabra oiréis, o la que se traduce por oír, viene del hebreo shema, o muchas veces literalmente lo pronuncian como shema, ¿no? Pero shema es una pronunciación un poco más apegada. La palabra de esta raíz, o la raíz de esta palabra, es otra. Miren, esta sí es shama, ¿ok? En la antropología bíblica no existe la dicotomía occidental entre escuchar y hacer. Okay, aquí es donde explicamos algunas cosas de la cultura de aquella época. Es importante entenderlo porque las palabras que están aquí no están al azar. Ellos tenían una manera, así como nosotros entendemos unas palabras en cierto contexto, también eso sucedía en la antigüedad. ¿Okay? Solamente que nosotros no hablamos hebreo antiguo, pero aquí está la explicación. Entonces, el shema o el shema implica una respuesta motora y existencial. Es decir, oír es equivalente a obedecer. Por eso tiene sentido que ahora que entendemos este significado que Dios dijo, a Él oiréis. Porque si nosotros solamente nos quedamos con lo que entendemos por oír en español, decimos, a Él oiréis, bueno, pues sí, y lo escucharon mucha gente. ¿Y cuál es el chiste? Escucharon de escuchar, porque se escucharon a muchos profetas. No. Pues si nos quedamos solamente en oír, ya no tiene mucho sentido. Pero oír en el original no solo es literalmente escuchar, es hacer lo que se escucha, responder con obediencia a lo que se está diciendo, a lo que se está escuchando. En este caso, a lo que el profeta diría, a las enseñanzas, a la ley que vendría a establecer. Eso es lo que se iba a obedecer. Entonces el verbo aquí está en una forma imperfecta con una terminación arcaica, ¿ok? Lo que le añade una solemnidad extrema y denota un mandato de fidelidad perpetua y exclusiva. Esta frase es una sola palabra y miren lo que tiene, hermanos. Esto lo que está diciendo traduciéndolo o ya aplicándolo o explicándolo, es que a Él oiréis quiere decir a Él y solo a Él se someterán continuamente. Eso es lo que nos está diciendo el Señor con esta palabra. No solo nada más es porque, por ejemplo, ahora aquí hay un ejemplo cotidiano para poderlo entender un poquito mejor, o un ejemplo muy común para nosotros, de decir, cuando queremos que alguien haga caso de lo que le vamos a decir, nosotros tenemos una acción muy particular cuando le decimos a alguien, mira, escúchame. ¿Cuánto se acuerdan? ¿Cuánto nos sale esa expresión? En el sentido de que queremos que hagan lo que pedimos. Mira, escúchame. Papás, hermanos que tienen la bendición de ser papás. ¿Cuántas veces no nos han dicho ahora como hijos? Mi hijo, escúchame, ya me tienes hasta el gorro. No le dicen eso. Escúchame, no te vayas por ahí. O llega temprano, o ya duérmete temprano. O termina la comida, o ya no te desveles jugando. Pero ¿qué decimos? Cuando queremos que hagan lo que vamos a pedir es, escúchame, ¿verdad?
Porque, bueno, un sentido un poco parecido cuando el Señor dice, a Él oiréis, a Él se van a someter, a Él van a obedecer lo que diga. Entonces, habla de este compromiso que hay. Y ciertamente eso se cumple porque cuando Dios hace la obra en nuestro interior, oímos sus palabras, distinguimos, ¿verdad? Pero hacemos lo que Dios nos manda. En eso se aplica este oír. La semana pasada se nos habló de ser hacedores, no tan solo oidores, ¿se acuerdan? Porque es importante, esa es la respuesta de lo que se escucha, porque cuando alguien no hace lo que se dice, lo que se le dice, algo que se escuchó, sabía, además de ser desobedientes, más bien la desobediencia es también una ofensa. Es una ofensa al que le está pidiendo que haga algo. Porque entonces no está tomando en serio sus palabras, no le está poniendo atención, no le importa. Cuando nosotros no hacemos lo que alguien nos pide, o sea, cuando escuchamos y no hacemos eso que se nos pide, la ofensa es para aquel que nos está pidiendo, porque no estamos apreciando ni valorando las palabras de aquel que nos está diciendo. Para bien o para mal, ¿no? Pues si nos dicen que hagamos algo malo y no lo hacemos, pues sí es una ofensa, pero pues es algo malo, pues no. Pero a la inversa, cuando es algo bueno, también es una ofensa para aquel que nos está diciendo. Amén. Espero me haya explicado con eso. Entonces, en el contexto histórico y cultural, tiene también algo de importante a aprender aquí. Miren, en el monte Sinaí, el pueblo tuvo pánico de la voz de Dios. No sé si recuerdan ese episodio ahí. Y le rogó a Moisés, esto viene, no vamos a ir ahí, pero para los que están anotando referencias, esto viene en Éxodo 20:19, ¿ok? Éxodo 20:19. Nomás voy a leer un fragmento del versículo. Éxodo 20:19. Acuérdense, ahí el pueblo tuvo este pánico cuando escuchó la voz de Dios, ¿recuerdan? Y luego dice, y habla tú con nosotros. Le estaban diciendo a Moisés, el pueblo le estaba diciendo a Moisés, habla tú con nosotros. ¿Y qué dice? Y no hable Dios con nosotros para que no muramos. Porque se les entró ahora sí que, ay, Dios es temible, no podemos soportar eso. Porque ellos vieron y escucharon, estuvieron ahí. Contemplaron una muestra de la gloria de Dios, ¿no? Una pequeña muestra, hermanos. Imagínense, hermanos, qué tan inmenso no es que dijeron, no, que ya no nos hable Dios. Imagínense. Y nosotros aquí le decimos, Señor, te cuento hasta 3 y no sé qué, ¿no? Imagínense, hermanos, qué falta de respeto. Deberíamos estar agradecidos de que Dios, el Señor, no nos ha cosido, ¿verdad? Por eso falta ese respeto a Dios. De verdad. Si nosotros hubiéramos visto lo que el pueblo de Israel vio, quién sabe cómo fueran nuestras oraciones, ¿verdad? Completamente diferentes. Pero bueno, no digo que nosotros acá rato estamos diciendo cosas indebidas, pero sí entender que el pueblo dijo, no, mejor Dios nos tuvo, porque la voz de Dios es un estruendo que les dio pánico, ¿no? Entonces, Dios acepta esa petición. Esto lo vemos en Deuteronomio más adelante, en los versículos, ahí en el 18 estamos, pero más adelante en el 16 y 17. Porque dice, y está bien, no les hablaré más con truenos, les levantaré un profeta humano, pero cuando el profeta hable, o sea, estoy parafraseando, ¿ok? No lo quise el texto así. Estoy parafraseando esto. Está bien, no les hablaré más con truenos, les levantaré un profeta humano, pero cuando ese profeta hable, el Shema o Shema, que me debían a mí en el Sinaí, se lo deberán a él. Y aquí entra la función del Mesías, ¿ok? O sea, este profeta que se levante, o sea, que Dios iba a levantar, que levantó, que fue nuestro Señor Jesucristo, y que Él es el Mesías, hablará. Y el Shema, la atención, el oír, que me debían a mí, se lo van a deber a Él. A Él oiréis, a Él van a oír, a Él tienen que obedecer, a Él van a escuchar, van a hacer lo que Él les diga. Ahí está el compromiso. Entonces, ¿cuál es la conexión aquí con nuestro Señor Jesús? Miren, este es el trasfondo directo de la transfiguración. Esto sucede en Mateo 17,
17:5, no vamos a ir ahí, pero para los que están apuntando, 17:5 de Mateo. Mientras los discípulos querían hacer 3 enramadas, ¿se acuerdan? En esa parte, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías, ¿verdad? Nivelando las autoridades, una nube de gloria los cubre y la voz del Padre dice esto, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado. Miren, en quien tengo complacencia. ¿Qué dice aquí? A él oíd, o sea, escúchenlo. Bueno, óiganlo. Oíd está en imperativo, está en la forma. Acuérdense que la forma imperativa de los verbos son las órdenes, ¿ok? Oíd, óiganlo. Es una orden en el griego, ¿verdad? El Padre utiliza el imperativo griego que es equivalente a lo que vemos en Deuteronomio, ¿ok? Es la jubilación oficial de la autoridad provisional de Moisés y Elías. A partir de ese momento, la palabra final del universo y la existencia es la palabra de Jesús. Lo que Dios está diciendo es que Jesús, pues Él es el profeta que vendría. Y lo que Él diga es la ley. ¿Ok? Él es al que deben oír y al que deben obedecer. Les dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oír. ¿A quién debemos oír? Al Señor, a Él, a Jesús. ¿Eso es por qué los cristianos andan viendo qué horóscopos son y que no sé qué? A Él, a Jesús. ¿Ok? A lo que está ahí, que nos dejó en su palabra, a Él hay que oír. Y bueno, obedecer. Entendemos que oír es poner la atención para obedecer lo que se nos pide. Entonces, aplicando esto, como iglesia, ¿qué tenemos que entender? Miren, para cerrar el versículo 15, voy a explicar aquí voy a aplicar tanto lo que ya expliqué la clase pasada como estas últimas frases. Miren, la suficiencia de la revelación que está en Cristo. Frente a un mundo moderno que busca dirección, lo que ya dije ahorita en el horóscopo, en las cartas, todas esas cosas, el relativismo cultural, las ideologías de moda o las experiencias místicas subjetivas, Deuteronomio 18:15 nos da un ancla. ¿Saben qué es un ancla, verdad? Los que ponen los barcos para que se queden en ese lugar. Cuando el ancla caen y es enterrada en el piso, el barco no se mueve. Las olas no lo pueden mover ya. Porque el mar tiene este movimiento natural de moverse, de mover las cosas que estén flotando. Pero cuando algo tiene un ancla que llega hasta el fondo, ese barco no se mueve. ¿Okay? Entonces, Dios nos ancla con este versículo. Dios ya levantó al profeta definitivo. No necesitamos nuevas revelaciones, hermanos. Por eso que el que se diga profeta, que diga, tengo una nueva revelación, a ese no lo oigan. A él no, oíd, ¿no? Así. No, a él no. Porque ya no hay esas, entre comillas, nuevas revelaciones. Ya está toda la revelación. O sea, en la palabra de Dios. Entonces, no necesitamos esas nuevas revelaciones, ni esos que se dicen profetas que añaden condiciones al pacto, o sea, que le quieran añadir cosas a la Biblia. No, tampoco. En la palabra de Jesús, nuestro Mesías, nuestro Mashiach, la revelación del diseño de Dios para el hombre está completa. Está completa. No le falta nada. ¿Qué más? Bueno, el peligro del oído selectivo. Miren, muchas veces tratamos las palabras, estamos en la aplicación del versículo, ¿ok? Muchas veces tratamos las palabras de Jesús en los evangelios como si fueran un menú de restaurante, ¿no? Y tomamos las promesas de bendición, pero ignoramos sus demandas de santidad, de negación propia y amor al enemigo. Porque es muy padre decir, ay, pues que Dios me bendiga porque bienaventurados. Bueno, sí, pero ¿y las demás palabras no importan? Todas importan.
Entonces el mandamiento de Dios, en pocas palabras, no es negociable. ¿A cuántos les gusta negociar? ¿Sí? Cuando van al tianguis, a ver, pues, ¿cuánto lo menos? Y ahí estamos, ¿no? ¿Y cuánto lo menos? Bueno, con Dios no se puede, hermanos. Dios no es un tianguis. La iglesia tampoco es un... Aunque algunos creen que sí se puede, ¿verdad? Y que ponen ahí afuera de la iglesia, ay, pues aquí para el talento, ¿no? Bueno. Pero con Dios no se puede negociar. ¿Ok? El mandato no es negociable. Escuchar a Jesús significa que su palabra tiene el derecho de reescribir nuestra economía, nuestra sexualidad, nuestras prioridades y nuestro futuro también. En todos los sentidos de nuestra vida. Aquí los que no nos queremos de repente someter o que no queremos hacer caso, digo queremos porque pues no puedo decir que yo, no, porque aquí iba, hermano, usted también, pues, claro, pues todos estamos ahí. Pues nos vamos a meter en problemas, vamos a vivir frustrados, amargados de que, ay, pero ¿por qué, Señor? Y cuando no queremos rendir una parte de nosotros a Él, hermanos, hay una lucha. Y si nosotros no nos doblegamos a Dios en esa entrega voluntaria, créanme, hermanos, el corazón se puede amargar. Y podemos frustrarnos y ahí nos podemos quedar años. Ahí nos podemos quedar años en el orgullo y la arrogancia de no querer soltarle a Dios. Pero no sé qué haya que no hayamos querido entregar, pero si hay algo, rindamos todo a la palabra de Jesús. Amén. Y bueno, el silencio, lo último es de la aplicación, el silencio del Sinaí ya terminó, ya ha terminado. Si Dios ya no habló a través del terror del juicio de la ley, o sea, en el Sinaí, Dios ya no nos habla a través del terror del juicio de la ley, sino a través de la cercanía de un hermano. Y expliqué lo que quería decir, hermano, en la clase pasada. Esto elimina nuestro miedo de acercarnos a Dios, pero aumenta nuestra responsabilidad. O sea, qué hermoso que decimos, ahora tenemos acceso al Padre, qué hermoso, ¿verdad? Pero eso aumenta nuestra responsabilidad. Antes no se podían meter al lugar santísimo, a la presencia de Dios, el pueblo de Israel en el antiguo pacto. No podían, porque caían fulminados y aún los sacerdotes que anduvieran en pecado caían fulminados. Pero ahora que tenemos el acceso decimos, qué glorioso, qué hermoso, y lo es. Pero también hay más responsabilidad. Si rechazar la ley dada por un hombre, Moisés, o entendamos, ¿verdad?, a través de él, trajo consecuencias graves a Israel, o sea, ignorar la voz del Hijo de Dios, que habla desde el amor y la gracia, es una tragedia ontológica eterna. Porque eso va a definir nuestra eternidad. O define la eternidad de alguien. Ahora sí, acompáñenme a leer Hebreos capítulo 12, en el versículo 25. Hermano, es jueves, es jueves de clase, mejor cuéntenos chistes. No, pues es la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos diluir el mensaje. ¿Y cuántos amamos la palabra de Dios? Sí, sí, aprendemos muchas cosas, ¿verdad? ¿Luego de dónde? Porque luego vienen las corrientes, luego los videos esos que andan ahí en los reels que andan ahí de que el nuevo libro oculto de la Biblia y todos los hermanos, ay, no, hermano, pues ¿qué pasó? Digo, ¿no? ¿Sí? Hebreos 12, ¿estamos ahí? Fíjense lo que dice ahí. 12 en el versículo, vamos hasta el 25, fíjense. Y hasta les proyectamos los versículos, hermanos, porque, sí. Miren. Mirad que no desechéis, ¿a quién? Al que habla. Fíjense esto, mirad habla o da la idea o la connotación de que, cuidado, atención con esto, no desechéis al que habla. Es una advertencia, pues, ¿sí me explico? Es una advertencia con un cierto grado de, pues, de que tenemos que de hacer caso de lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque siempre hay el que dice, ¿pero por qué? Porque, bueno, para los que nos gusta preguntar por esto, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ¿recuerdan la ley? Aquí es una referencia a lo que sucedió, para los que quieran anotar eso, en Éxodo 20:19, ¿ok? Es una referencia a eso. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros,
¿Quiénes somos aquí nosotros? La iglesia. ¿Ok? Si desecháremos al que amonesta, ¿desde dónde? Desde los cielos. Hermanos, recibimos la palabra del Dios del cielo. Si esos que no escucharon al que estaba aquí en la tierra, Moisés, no escaparon, imagínense aquellos que desechen la palabra del que les habla desde los cielos, del que habló desde los cielos. ¿Sabe qué pasa? Ya lo sabemos, eternidad lejos, separados. Esa es la consecuencia aquí. Está un poquito fuerte, ¿no? Por eso no me he metido a profundidad, porque ya cuando uno entra ahí, mejor hasta le da miedo decir esto, porque no, porque es la verdad. En la palabra de Dios siempre vamos a encontrar las verdades de su naturaleza. Entonces, ahora, entendiendo esto, pues, es para entender un poco lo que acabamos de leer y el impacto, ¿verdad?, que tiene esto, tenemos que también entrar en lo voy a decir de esta manera, en esta microexégesis de estos versículos, ¿ok? Entonces, el versículo que sigue es 18-16 de Deuteronomio. Miren, este versículo es el que explica por qué la necesidad del Mesías como profeta. O sea, porque el Mesías también tenía que ser un profeta de parte de Dios. Nos revela, ¿verdad?, la manera que tenía de pensar esa audiencia original, o sea, el terror humano ante la santidad absoluta de Dios y la urgencia existencial de un mediador. En el Sinaí, aquí se llama Horeb, pero es el mismo, el monte Horeb y el monte Sinaí es el mismo. El pueblo descubrió que la distancia, ¿verdad?, entre el Creador y la criatura pecadora es mortal. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos tenemos. Entonces, yo creo que aquí, se acabó aquí la aplicación del versículo 15, ¿no? Sigue el 16. Vámonos al 16. No vamos a leerlo todo, no vamos a alcanzar a verlo todo, pero por lo menos una primera frase. Deuteronomio capítulo 18, nada más. Vamos rápido ahí al 18 de Deuteronomio. Y vámonos al versículo 16. Nomás lo vamos a leer para ahí de una vez más recordar esta parte. Entonces dice el 16, ¿no? Conforme a todo lo que me pediste, Jehová, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, y ni vea yo más este gran fuego para que no muera. ¿Ok? Miren, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb. No vamos a ver todas las frases, pero vamos a ver aquí, vamos a empezar esta. Miren, Horeb viene de una raíz que significa desolado, seco o destruido. ¿Ok? Es el otro nombre que se le da al monte Sinaí en la tradición deuterocanónica. Bien, geográficamente representa el desierto absoluto y teológicamente representa el lugar donde la ley choca con la debilidad humana. Ese es el simbolismo que tiene este monte. Por eso también es muy, muy simbólico y muy icónico lo repito, aquí geográficamente, voy a repetir esta parte, representa el desierto absoluto. Teológicamente representa el lugar donde la ley choca con la debilidad humana. ¿Okay? Donde choca con la debilidad humana. Porque pues, es donde Dios se manifiesta. ¿Okay? Es donde Dios aparece y ellos, bueno, ven esta parte. Ahora, miren, vamos a analizar la palabra pediste. La palabra pediste en el hebreo aquí es saltá, ¿no? Viene de otra raíz que es saal,
¿verdad? Que quiere decir pedir, demandar, o también quiere decir rogar, ¿ok? Sa'al quiere decir, lo voy a repetir, pedir, demandar y también rogar. Lo fascinante aquí es que el surgimiento del profeta o el Mesías, ¿verdad?, es descrito por Dios como la respuesta a una petición desesperada del pueblo. Dios no les impone al mediador, ¿verdad? El hombre, al verse confrontado con la realidad del juicio y a la santidad, implora por uno. Porque le dicen, no, pues que ya no Dios hable porque no vamos a soportar. O sea, tiene que haber alguien en medio de Dios y los hombres, un mediador. Tiene que haber. Entonces, ¿cuál es la conexión con nuestro Señor Jesús aquí? Bueno, el ministerio de nuestro Señor Jesús responde al clamor intrínseco, o sea, ya de naturaleza, de la humanidad. El ser humano, en su conciencia herida por el pecado, sabe que no puede presentarse ante Dios por sus propios méritos. Jesús es la respuesta soberana de Dios a ese grito de auxilio del alma humana que sabe que necesita pues esta redención, que necesita este puente. Amén. Eso en esta primera frase, ¿ok? Conforme a todo lo que pediste. Entonces, ellos rogaron, ellos demandaron a Dios, pues, un mediador, porque sabían que no podrían soportar estar escuchando el estruendo de la voz de Dios. Amén. Y termino con la siguiente frase del versículo 16. El día de la asamblea. Acuérdense que este versículo nos está explicando por qué era necesario un Mesías. ¿Ok? Si no podían soportar la palabra. El día de la asamblea, fíjense. Asamblea, aquí viene del hebreo kahai, ¿verdad? Como si fuera con Q o con Q, kahai, que significa asamblea, congregación o convocatoria. El término es el término, esta palabra es el término técnico para la comunidad del pacto reunida con un propósito legal o litúrgico, ¿no? Cuando los sabios judíos, hermanos, tradujeron el Antiguo Testamento al griego, aquí hay algo muy interesante, miren. De ahí surgió la traducción de la Septuaginta. ¿Se acuerdan que hemos dicho? Bueno, cuando estos sabios judíos hicieron la traducción del Antiguo Testamento al griego, o sea, se creó la Septuaginta, tradujeron la palabra, fíjense esto, tradujeron la palabra kahai, ¿verdad? Del hebreo la tradujeron al griego eclesía. O sea, en griego usaron la palabra eclesía. Y esta es la misma palabra que el Nuevo Testamento usa para la iglesia. De ahí viene, de eclesía. O sea, ellos encontraron esta equivalencia en estos términos. Entonces, el día de la asamblea en el antiguo pacto fue un día de terror, de temblor y separación. El pueblo abajo y Moisés arriba. ¿Ok? Pero en el nuevo pacto, el día de la asamblea, el día de la eclesía, es un día de comunión y de acceso. ¿Ok? Hebreos 12, fíjense, con eso vamos a terminar. Hebreos 12, 22 al 24, fíjense. Contrasta magistralmente ambos días. Con esto vamos a terminar. Hebreos capítulo 12, capítulo 12, vamos ahí a los versículos 22 al 24, fíjense. Esto es muy, te digo todo, ¿verdad? Es importante, pero para nosotros entenderlo, porque pues acuérdense que hay mucho simbolismo en todo. Tenemos que entender los símbolos y conectarlos, ¿ok? Para tener la imagen
completa, ¿ok? ¿Qué estamos ahí? Hebreos 12:22, ¿sí? Ok, fíjense lo que dice ahí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿A dónde? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, ¿quién? El mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Digo, a Hebreos es bastante simbólico, pero fíjense, no os habéis acercado al monte. Lo que quiere decir esto, no os habéis acercado al monte al que se podía palpar y al que ardía en fuego, sino, lo estoy parafraseando, que se han acercado al monte de Sión y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. O sea, lo que el día de la asamblea representaba antes, el Cajai, el día del Cajai, o ya en el hebreo el Beyom HaKahai, que así es como se dice el día de la asamblea, era algo más de terror, ¿no? Porque eso es donde Dios se manifestó. Pero ahora, esto en el griego, que donde viene la palabra iglesia, la iglesia es esa congregación, esa comunidad donde nos podemos reunir como hermanos en esa comunión perfecta y esa relación de paz con el Dios Todopoderoso. Por eso era necesario el Mesías, para poder tener esta comunión, esta conexión con Dios y entre nosotros como hermanos. Esta es una de las razones por la que era necesario un Mesías, un mediador, porque necesitábamos un mediador. Alguien que nos acercara y nos conectara a Dios y nos hablara de parte de Dios. Y bueno, Él es Dios, ¿no? Para esto se necesita un mediador. Para que podamos tener esa relación con Él, esa comunión con Él. Y para todos juntos ser una familia en Él. ¿A cuántos les da gozo ser parte de la familia de Dios? Es lo que está diciendo este versículo. Se han acercado a la familia de Dios, a la familia celestial. Así que si el vecino le hace caras, hermano, ore por él. Somos ya de la familia del Señor. Mejor ore para que él también se una y en vez de hacerle caras, pues que le haga el desayuno, no se crea. Pero pues en vez de hacerle caras, ¿verdad? Que sean de la familia, ¿no? Si se siente despreciado porque a lo mejor en su familia, ¿verdad? O despreciada porque siempre le hicieron menos. Entonces, ahora ya, por la gracia de Dios, somos parte de su familia. Él no tiene esos consentidos, ¿verdad? Que dicen por ahí, no tiene, Dios no tiene consentidos. Hay quienes, porque bueno, entonces, ¿por qué el hermano aquel sí y yo? Bueno, pues así a la ligera no podemos decir, hermano. Yo no sé si usted de verdad lleva una vida de oración y se dedica a Dios en santidad y pureza. A lo mejor ese hermano sí y usted no. Y si sí, que tiene, a lo mejor Dios está permitiendo momentos de escasez para probar lo que hay en el corazón y ver si vamos a ser fieles, porque viene algo de parte de Dios. ¿Sí sabía que cuando viene algo de parte de Dios muy bueno y muy profundo para nosotros, antes de Dios darnos eso, nos va a probar, nos va a preparar para poderlo recibir y que eso no nos desvíe el corazón? Pero cuando no estamos listos para recibir de parte de Dios y lo conseguimos a nuestra manera, a la Frank Sinatra, dice el pastor, ¿se acuerdan? I did it my way, decía, ¿verdad? Si lo hacemos a nuestra manera, la vamos a pasar mal. ¿Qué tanto nos puede durar el gusto? ¿No? ¿Qué tanto vale la pena también? Es mejor que Dios nos entregue a manos llenas. Algo seguro, algo verdadero, algo bendecido. Que nosotros ahí estarnos desgastando emocional y espiritualmente. Aferrados a que, ay Señor, pues yo quiero esto ya, mi casa, mi familia, no sé, y muchos en un arrebato de desesperación
arruinan su vida, ¿no? Se decepcionan de Dios, se salen de los caminos, reniegan de Dios. Y yo no se lo digo aquí como alguien que, ay, hermano, pues usted nunca, a ver, usted es el impecable o que no, hermano, hermanos, yo se los digo desde el testimonio, ¿sí me explico? Usted nos ve aquí sirviendo y gloria a Dios, Dios nos da la gracia y la fortaleza, pero todos hemos atravesado muchas etapas. Sí, y cuando en lo personal le digo, yo he querido hacer las cosas a la Frank Sinatra, lo vuelvo a repetir, o sea, hermanos, de verdad, me he metido en unos problemones con Dios, en serio. Y las veces que lo he intentado conseguir, no me sabe igual, no me supo igual. Entonces, pues mejor que Dios nos dé, ¿verdad? Que Dios nos establezca, que Dios nos afirme y nos fortalezca, como dice el versículo, para que a Él sea dada la gloria por siempre y para siempre. Amén. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a seguir la siguiente semana, si Dios lo permite, en el mismo versículo. La siguiente frase es diciendo: no vuelvo a oír la voz de Jehová. Aquí sí voy a explicar otras cosas, pero aquí vamos a cortar, ¿ok? Por el tiempo, y si Dios lo permite, la próxima semana aquí estamos. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta noche ya por tu amor, tu misericordia. Te pedimos que nos concedas de la guía de tu Espíritu en nuestra vida diaria, y esto que hoy aprendimos, que no lo hacemos como una razón para pelear. Señor, perdónanos porque la verdad hemos despreciado muchas veces tus palabras y hemos preferido escuchar las de otros. Pero hoy estamos aquí para pedirte que nos ayudes a serte fiel, a escucharte, a oírte, para obedecerte, para entregarte toda nuestra vida, toda nuestra existencia, cada parte de nuestro ser. En esa verdadera obediencia, concédenos un corazón, Señor, apasionado por ti, que lata por ti, que te ame, que te busque y que te sea fiel. Aún, como decía Habacuc, aunque la guerra no florezca, aunque no sea todo como yo quisiera, aunque no sea donde yo quisiera, aunque no tenga la casa que quisiera, ayúdanos a entender que es posible que nunca vayamos a tener muchas cosas que a lo mejor te estamos pidiendo en este momento, pero que de eso no dependa nuestra adoración ni nuestra obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén. Nos vemos entonces, hermanos. El Señor les bendiga la próxima semana. Amén.